Hola a todos, ¿cómo están? Esperemos que estén todos bien. Les doy la bienvenida a esta nueva sesión de grupos pequeños y hoy vamos a continuar con el tema que ya venimos hablando, que son las bienaventuranzas. El día de hoy nos toca la bienaventuranza número 3, que en este caso son bienaventurados los mansos. Y para eso vamos a ir a el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo primero que podemos sacar de este texto es ¿qué es la mansedumbre? ¿Qué es ser manso? Si nos vamos a eso, a la palabra manso o mansedumbre, vamos a encontrar que quiere decir humilde, apacible, como una primera aproximación. Una persona apacible es una persona mansa, una persona humilde. Pero el Señor Jesús, cuando pensó en la mansedumbre, estaba pensando en realidad en otro pasaje de la Biblia. Y al pensar en ese pasaje, lo utilizó en la bienaventuranza que estamos leyendo o que estamos revisando el día de hoy. ¿Y cuál es ese pasaje en el cual él estaba pensando? Él estaba pensando en el Salmo capítulo 37. Vamos a nuestras Biblias. Salmos capítulo 37, versículo 11. Vamos a leer este hermoso salmo. Y dice así: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Los mansos heredarán la tierra. Él estaba pensando en este texto. Y en este versículo de la Biblia, la palabra mansedumbre también quiere decir humilde, pero también quiere decir pobre. Y eso nos lleva a acordarnos de la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Por lo tanto, las bienaventuranzas están relacionadas. ¿Y eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el creyente debe de no solamente practicar las bienaventuranzas, sino que deben de ser parte de su vida. Es parte del carácter del cristiano ser pobre en espíritu. Como veíamos la sesión anterior, es el creyente que llora, que se angustia por su pecado y por el pecado de los demás. Pero también es parte de su carácter el ser manso, el ser una persona humilde. Ahora, si tomamos este salmo para definir la mansedumbre, ¿cuál vendría siendo el significado de la palabra manso? Y nos podemos encontrar con varios puntos para poder definirlo. Primero, la persona mansa o la mansedumbre es aquel que confía en Dios y hace el bien. O sea, una persona mansa, una persona que practica la mansedumbre, es aquella que confía en Dios y hace el bien. ¿Y eso dónde está? ¿Dónde lo podemos encontrar? En este salmo, Salmo capítulo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La persona mansa es la persona que confía en Dios. Lo segundo, para definir una persona mansa o la mansedumbre, es que esta persona se deleita en Dios. Salmos capítulo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La palabra deleitarse quiere decir disfrutar. Que Dios sea tu alegría. A Él le debes entregar tu amor. Eso es deleitarse. Él va a ser tu deleite, Él va a tener todo tu corazón y tú te vas a alegrar por eso. Una persona humilde, una persona mansa, es la que se deleita en Dios más que en cualquier otra cosa. ¿Qué otra característica tiene la mansedumbre para definirla? Que el que la practica es aquel que encomienda a Dios su camino y confía en Él. Salmos 37, versículo 5. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Eso es parte de una persona que practica o que vive la mansedumbre de corazón.
Y como una cuarta característica tenemos que guardan silencio ante Dios. ¿Por qué? Porque esperan en Él, esperan en Dios. Salmos capítulo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No te alteres si ves que los malvados prosperan, les va bien. No. Tú espera. Dios va a hacer algo. Tú espera en Dios. Va a hacer algo en ti y va a hacer algo también con los que están practicando lo malvado. Entonces, la persona mansa es la persona que no pierde la paciencia frente a los problemas de la vida. No se irrita o pierde el control ante el contratiempo, ante una situación adversa. ¿Por qué? Porque confía plenamente en Dios. En Él está su confianza, su esperanza. La persona mansa es aquella que espera pacientemente en Dios, tiene paciencia. Una persona que vive y practica la mansedumbre. Por lo tanto, no solamente humildad, si se fijan, es más que eso. Es tener paciencia, es esperar, es confiar plenamente en que Dios va a hacer algo porque Él tiene el control. Entonces, habiendo visto la mansedumbre, podemos ir al segundo punto de esta sesión, que es la mansedumbre en el cristiano. ¿Cómo es entonces la mansedumbre en un creyente, en una persona que confía en Dios, una persona que cree en Dios y en Jesucristo? Es sencillamente la mansedumbre, parte del carácter del creyente, como ya estábamos diciendo, es parte de su esencia, es parte de la vida del cristiano ser una persona mansa. ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Si vamos a Gálatas, en el capítulo 5 y versículo 23, vamos a encontrar un texto que habla de este tema. Gálatas 5, 23. Pero podemos empezar con el 22 para darle un poco más de contexto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Jesús, entre todas sus enseñanzas, dijo que el cristiano tiene que llevar mucho fruto. Tiene que haber una demostración de su fe a través de sus acciones. Tiene que haber algo que se vea de lejos, que la persona que dice creer en Dios lo refleja con su vida. Ese es el fruto del Espíritu. Es lo que el cristiano vive en su corazón y lo demuestra con acciones. Por eso dentro del fruto del Espíritu está la mansedumbre. Es parte de la esencia del cristiano. Todos los cristianos deben de practicar, deben de vivir en cierta medida la mansedumbre. Así como son personas que se lamentan por el pecado, así como son personas que dependen completamente de Dios, también son personas que confían en Él, que esperan en Él y que son pacientes en Dios, porque son mansos. Ser manso no es en el creyente una debilidad. El mundo dice que los que avanzan hacia adelante, pisoteando al resto, los que ganan las discusiones sin importar si están ofendiendo a alguien o no, esos son los mejores. Si tú puedes oprimir al resto para subir escalones, la gente de afuera dice, esos son líderes.
Pero ser manso, ser humilde, quedarse esperando en que Dios te ayude. No, el mundo dice eso no, para nada. El cristiano no tiene que ver eso como una debilidad, todo lo contrario, es nuestra fortaleza. Porque a diferencia del mundo, nuestra fortaleza no está en nosotros mismos. Hay gente que confía en ellos y dicen, en mí está mi fortaleza, mi fuerza, en mi intelecto, en mi inteligencia, en lo que yo hablo, porque me escuchan, porque tengo buena oratoria. Los creyentes no pensamos de esa forma, porque sabemos que nuestra fortaleza y nuestra fuerza está en Dios. Por eso el creyente manso espera en Dios, porque sabe de dónde viene su victoria y de dónde viene todo el bien y toda la fortaleza. Viene de Dios. Espera en Dios. Eso dice el Salmo 37:5, que estábamos leyendo, que es parte de la definición de mansedumbre. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomiéndate a Dios. No es un encomendarse, no es como, ya déjale de tu vida a Dios a ver si Él te toma en cuenta. No va por ese sentido. El encomendarse a Dios es saber que al yo dejarle mi vida a Dios, Dios la va a tomar sí o sí. Él va a tomar nuestras vidas y va a hacer algo al respecto con nuestras vidas. Lo va a atesorar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos, somos su tesoro. Y como somos su tesoro, entonces Él va a actuar. Me encanta esa parte. Él hará. Porque cuando la Biblia dice que Él va a hacer algo, es porque Él va a hacer algo pero tremendo. Nos va a sorprender con lo que va a hacer. Por eso el creyente que es manso espera en Dios. Porque sabe que Dios es más fuerte que cualquier cosa de este mundo. El creyente que es manso es aquel que acepta los tiempos de Dios y la forma en la que Dios actúa, aunque a veces no lo entendamos. Y a veces no lo vamos a entender en realidad. A veces no entendemos por qué nos suceden las cosas que nos suceden. A veces no entendemos por qué vienen las enfermedades que muchas veces nos aquejan. A veces no entendemos por qué nos suceden situaciones en nuestra vida laboral o familiar, social, emocional. No lo sabemos. Confiamos en Dios, estamos con Él, oramos, lo buscamos y aún así nos suceden estas cosas que atentan con nuestras vidas. Y sabemos que Dios lo está permitiendo y no lo entendemos, pero seguimos esperando en Él, porque Él tiene el control, porque es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Confiamos en Él, confiamos en la relación que tenemos con Él, confiamos en que Él es un buen Padre, es un Dios perfecto que no nos va a abandonar jamás. Nos suceden todas esas cosas, pero aún así esperamos en Él. El cristiano manso, humilde de corazón, es aquel que, y vamos a dar aquí una serie de características. Primero, pone toda su esperanza en Dios. No mira a los demás como inferiores a él. Algo que en estos días es complicado. Mucha gente ve al resto como inferiores. El cristiano no ve al resto como inferiores. No lo hace. No mira sobre su hombro al resto. No hacemos eso los cristianos. Está preparado a prestar ayuda porque en su interior, en su corazón, tiene un corazón sensible ante los problemas del resto. Ante el insulto, el cristiano manso no responde. Probablemente va a tener la queja. Va a decirle, oye, ¿por qué me estás insultando? Pero no va a responder con insulto. Ante la humillación, el cristiano lo soporta con paciencia. No devuelve mal por mal, no hace eso.
no hace el ojo por ojo, diente por diente. Practica el arrepentimiento y reconoce su propia debilidad. Eso es mansedumbre. ¿Saben? El ejemplo más grandioso, que podríamos buscar muchos ejemplos de personajes bíblicos o personajes históricos que son ejemplos de mansedumbre. Pero la Biblia enseña de que la persona por excelencia que nos puede enseñar de mansedumbre es Jesucristo. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesucristo es el ejemplo de mansedumbre. No respondió con maldición, no amenazaba cuando lo estaban golpeando, maltratando. Encomendaba a Dios su camino y esperó en Él. Ese es Cristo, ese es nuestro Maestro. Y me encanta lo que dice el versículo 21. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, o sea, para que lo imitáramos. El Maestro quiere que lo imitemos, tú y yo. Y tenemos que imitarlo ¿cómo? Siendo manso y humilde. Porque Jesús llegó a decir en Mateo capítulo 11, versículo 29, hey, aprendan de mí, imítenme a mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar entonces descanso. Van a hallar el descanso que tanto quieren, cuando sean como yo. Así dijo Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitar a Cristo, al Maestro. Mansedumbre. Cristianos viviendo una vida de mansedumbre. Y finalmente el punto 3, que los mansos, los que viven en mansedumbre, van a heredar la tierra. ¿Cuál tierra? ¿De qué está hablando? La palabra heredar o herencia quiere decir obtener, recibir como propio una cosa. Vamos a recibir la tierra como nuestra. ¿Cuál tierra? Podría ser la tierra prometida, la tierra de Canaán. En un primer punto podríamos hablar de eso. Los judíos, este es un mensaje a judíos, los judíos estaban escuchando, los discípulos eran judíos, estaban escuchando eso y decían, vamos a recibir la tierra prometida. Pero Jesús no se estaba refiriendo a la tierra prometida. No se estaba refiriendo a eso. Si nos vamos al Salmo 37 nuevamente, donde estábamos definiendo la mansedumbre, vamos a encontrar las promesas que reciben, que obtienen, porque eso es herencia, obtener los creyentes. Si confiamos en Él, el Salmo 37 dice que vamos a vivir seguros y prósperos. Dios se va a encargar de darte seguridad en esta vida y prosperidad. No haciéndote millonario, sino dándote lo que necesitas para vivir tú con tu familia. Eso es prosperidad. Dios te va a prosperar haciéndote vivir tranquilo, seguro, en paz.
Si disfrutamos con Dios, si Él es nuestro deleite, el Salmo 37 dice que Dios nos dará y nos concederá los deseos que hay en nuestro corazón, nuestras peticiones, va a responder nuestras oraciones, nos va a sacar adelante. Cuando le roguemos, Él va a respondernos. Si le entregamos todo a Dios, el Salmo 37 dice, entonces Dios te va a ayudar. Él te va a escuchar cuando le pidas ayuda y va a ayudarte. Y finalmente, si esperamos en Dios, si esperamos, el Salmo 37 dice entonces, si tú esperas, Dios va a actuar, va a moverse. Y cuando Dios se mueve, hace cosas grandiosas. Cuando Dios se movió hace mucho tiempo atrás, creó el universo. Él hace cosas majestuosas por sus hijos. Él hace cosas pero que no caben en nuestra imaginación. Y lo hace porque nos ama y porque somos mansos. Si resumimos todo esto, podríamos decir que finalmente todo es nuestro. Todo nos pertenece. ¿Cómo es eso? Leamos 1 Corintios, capítulo 3, versículo 21 y 23. Esto dice el apóstol Pablo acerca de que todo es nuestro. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, todo es suyo, todo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo les pertenece a los hijos de Dios. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Vivo en una casa pequeña. A lo mejor todavía ni siquiera saco mi título universitario. Probablemente nos cuesta llegar a fin de mes. ¿Cómo es que todo es nuestro? Pero por supuesto, no existe cristiano, no existe hijo de Dios que mendigue pan. Mendigando. No hay cristiano que haga eso. Porque Dios va a actuar, va a responder nuestras oraciones, te va a hacer prosperar, te va a ayudar y va a estar contigo porque practicas y vives la mansedumbre. A eso se refiere con que todo es nuestro, porque Dios te va a sacar adelante, no va a permitir que sus hijos sufran hambrunas, carencias. No va a permitir eso. Lee el Salmo 37 y te vas a dar cuenta de todas las promesas que Dios tiene para sus hijos, para los mansos, para los que viven una vida confiando en Dios y esperando en Él. Confiar y esperar son las características de la mansedumbre. Confiar y esperar en Dios. Finalmente, ¿nos va a dar algo en el futuro? Claro que sí. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, el Señor nos entrega una gran promesa. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, el que llegue hasta el final en la fe, el que pelee la buena batalla de la fe hasta el final, el que no se rinda, el que no deje el camino, sino que siga en el camino hasta el final, hasta el día de su muerte, hasta el día en que Jesús venga, ese va a heredar todas las cosas, la herencia. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Sabes cuál es la herencia suprema? Más que las cosas, más que heredar la tierra,
más que reinar en el milenio, que va a ser algo hermoso. ¿Sabes cuál es la herencia suprema del creyente? La herencia suprema, la más grande, es que le pertenecemos a Dios. Es que Él es nuestro. Dios es nuestro y nosotros somos suyos. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Le pertenecemos y lo tenemos a Él. Esa es nuestra herencia, ser hijos de Dios, ser parte de su familia y pertenecerle a Él. Eso es lo que obtenemos. Y eso es lo más grande y lo más maravilloso y lo más hermoso. Esa es nuestra perla. Ese es nuestro tesoro, Dios. Saber que le pertenecemos y que desde ahora hasta la eternidad somos de Él y que Él está con nosotros. Eso es para darnos paz y tranquilidad, de saber que Él nos va a responder. ¿Sabes? Para terminar el Salmo 37 no dice si la persona es rica o pobre a la que Dios le está entregando todas estas promesas. No dice eso. Porque no interesa. Porque lo importante para ese hombre, lo importante para Cristo, es que ahora le pertenecemos a Dios. Somos felices, porque recuerda que esta es una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos. Son felices esta gente. Es feliz, se goza, es alegre, porque confiamos y esperamos en Dios. Y porque ahora y para siempre le pertenecemos. Que Dios bendiga tu vida. Espera en Dios. Él va a actuar. Él va a actuar. Que Dios te bendiga.